Amigos, buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es Noticias 7, emisión estelar. Importante información para todos ustedes que generamos también a través de nuestras plataformas digitales, el telegrafo.com.es, ecuadortv.es, en Pública FM y en nuestras redes sociales. Fer, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Meche, qué gusto acompañarte a ti y a todos los amigos televidentes a esta hora. Un gusto que esté con nosotros acá en el Noticiero Estelar. Nosotros acá arrancamos con nuestra oferta informativa. Wilman Terán presentó su renuncia como presidente de la Judicatura al encontrarse privado de la libertad en la cárcel 4 de Quito como parte de las investigaciones por delincuencia organizada en el denominado caso Metástasis. Mediante una carta remitida a la titular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Nicole Bonifaz, Terán anunció que da un paso al costado para afrontar y enfrentar el proceso judicial como ciudadano común, sin ejercer ningún cargo público y evitar que se asocien las decisiones del caso por presuntas presiones en calidad de presidente de la Judicatura. Con la renuncia irrevocable, el Consejo de Participación Ciudadana deberá nombrar al sucesor de Terán. Para ello, la Corte Nacional de Justicia enviará una terna. Hasta entonces, Álvaro Román continúa como presidente encargado. Y además les contamos que la defensa de Javier Jordán, uno de los procesados por el caso Metástasis, anunció una demanda por presunta difamación contra la fiscal general Diana Salazar. Además, dentro de los chats del narcotraficante Leandro Norero se menciona una relación con el exdirector del SNAI, Pablo Ramírez, y también se señala un supuesto chantaje del hombre de la boina. En las 14.000 hojas de chats que salieron del teléfono de Leandro Norero están involucrados un sinnúmero de personas, entre ellos Javier Jordán, que actualmente está prófugo de la justicia por casos de corrupción durante la pandemia. Según los insumos de fiscalía, Jordán se queja con Norero de publicaciones y denuncias que Fernando Villavicencio realizaba en su contra. ¿Cómo vamos, mijo? Me están sacando la p a todo lado. ¿Sí te enteraste? No, ñaño, ¿qué dicen? Que soy testaferro, que manejo muchas cosas. Dame datos y lo callo a ese yo. Cristian Zurita, periodismo de investigación, Fernando Villavicencio, nadie más dice nada, ningún medio, solo esos dos. En otra conversación, Norero le dice a Javier Jordán que Fernando Villavicencio habría mandado a pedir $200,000 para no hablar de él. Ese man de Villavicencio, ¿qué tiene contra ti? Ese hombre por medio de un conocido mandó a pedir 200,000 y que dejaba de dar en las redes. Nada, puro chisme y cuento, ese arma el show, es el socio del chantaje de Babalao. Aquí, según los chats, Jordán le pide ayuda a Norero para callar a Villavicencio. Ñaño, nunca te he pedido un favor, ¿puedes resolver lo de este Villa? Ñaño, ¿tú crees que es prudente ese man con todo esto? Pero vamos, ¿quién dijo miedo? Ñaño se metió con mis hijas, con mi mamá, con toda mi familia. Jordán también menciona un presunto chantaje del hombre de la boina. Este hijo de la boina, como es amigo de la mamá, le ha ido a decir que él tiene toda la investigación de tu caso y que para parar eso necesita 100,000. Chantaje, ñaño, no se deje chantajear. Estas publicaciones causaron la reacción del mismo Javier Jordán, que anunció una demanda contra la fiscal general Diana Salazar por difamación. Se ha iniciado una contundente acción legal por difamación en contra de Lady Diana Salazar Méndez ante las Cortes de la Florida aquí en los Estados Unidos esta misma mañana. Con rotunda firmeza, Mendoza rechaza haber empleado la aplicación Threema o haber mantenido cualquier tipo de contacto. Inmediatamente la fiscal general reaccionó. Nuevos intentos de amedrentamiento que no sorprenden. Es oportuno recordarles a los procesados, prófugos y demás interesados en el caso Metástasis que Fiscalía sustenta sus procesos de manera técnica y no detendrá su trabajo por amenazas de ningún tipo. En los chats también se revela conversaciones entre Norero y su abogado Cristian Romero sobre un habeas corpus que quieren presentar para obtener su libertad y la de sus familiares a cambio de dinero. Incluso ya se habla de una relación con el entonces director del SNAI, Pablo Ramírez. No traslado a mi hermana por allá y si no, dejen aquí nomás. A pagar para un traslado están locos. Ese traslado a la 4 lo puedo hacer directamente con Pablo Ramírez y sin ningún centavo. Por favor, devuelvan la plata nomás.
¿Domiciliario o nada? En la conversación con Cristian Romero, este le comparte el contacto del ahora expresidente de la Judicatura Wilman Terán y el juez Luis Rivera, que en ese tiempo eran jueces de la Corte Nacional de Justicia. Le dejo el contacto si lo necesita para algo, jefe. Solo de repente es bueno hacerle saber al jefe que el doctor Roberto Guzmán, que es el otro juez del tribunal, no le copia al doctor Wilman Terán. A él le llega por intermedio del doctor Luis Rivera, también juez nacional. De su parte, la Policía Nacional también anunció que se abrió un proceso administrativo en contra de uniformados que estarían involucrados en el caso Metástasis. He dispuesto al otro día de que Inspectoría tome cartas en el asunto a través de asuntos internos de la Policía Nacional para que a estos ciudadanos, a los compañeros policías que lamentablemente han sido nombrados, se les siga inmediatamente un acto administrativo, y eso también independientemente de la parte legal que se está manejando en la Fiscalía. Edison Saavedra, Noticias 7. Niños y un hombre fueron secuestrados en Quevedo. Ellos se dirigían a la unidad educativa donde estudiaban los menores cuando fueron interceptados. De acuerdo a la trazabilidad de este tipo de Freddy casos, Zarzosa, director general de la DINASER, confirmó a Ecuador TV que este 20 de diciembre 3 menores de edad y un adulto fueron secuestrados en la parroquia de San Cristóbal de Quevedo, la entrada al sector conocido como Cañalito. Ahí, según testigos, al menos 8 delincuentes participaron en el hecho, en donde se interceptó a una buseta en la que iba un padre y sus 3 hijos, con dirección a la unidad educativa particular ubicada en la vía a Valencia. Con amedrentamiento y disparos, los antisociales habrían obligado al conductor de la buseta a parar la marcha para llevárselos con rumbo incierto. Por su lado, el Ministerio de Educación también se pronunció y detalló que tienen conocimiento del caso y la zona está trabajando con autoridades y comunidad educativa en las rutas y el protocolo correspondiente para el caso. No es el único hecho delictivo que se ha registrado en las últimas horas. Este video, que muestra cómo delincuentes interceptan un auto para robar a sus ocupantes, o donde un conductor huye de los ataques en Guayaquil, dan cuenta de que asaltos a mano armada continúan. La ciudadanía denuncia, por ejemplo, que un mismo vehículo se moviliza tanto por el sector de Urdesa como Juan Montalvo. Solicitan mayor seguridad. Andrea Orbe, Noticias 7. Y la policía rescató la noche de este miércoles a Colin Armstrong, empresario y ex cónsul honorario de Reino Unido en Ecuador, quien permanecía secuestrado desde el 16 de diciembre. Las autoridades informaron que 9 personas son procesadas por secuestro extorsivo. Esta es la primera imagen del empresario y ex cónsul honorario de Reino Unido en Ecuador, Colin Armstrong, tras ser rescatado a 4 días de su secuestro, portando una gorra de la Policía Nacional y un buzo azul. Trasladado a una casa de salud para verificar su estado de salud y se encontraba en buenas condiciones. Según la línea de tiempo, el comandante general de la policía, César Zapata, indicó que la alerta sobre su secuestro y el de su pareja sentimental llegó en la madrugada del 16 de diciembre, específicamente a las 2:30, cuando se encontraba en su hacienda en la provincia de Los Ríos, en el cantón Baba. Las primeras novedades en este caso se conocieron al siguiente día, cuando hallaron a su pareja portando un chaleco con supuestos explosivos en San Borondón. Luego de que fue identificado, individualizado y neutralizado por los grupos de intervención y rescate, se estableció que efectivamente era una simulación de explosivos. Luego, a las 12 horas, se encontró aproximadamente un vehículo en Salitre con el cual también cometieron este delito. Y fue hasta el martes 19 de diciembre a las 23 horas que el empresario fue liberado en el cantón Rocafuerte, provincia de Manabí. Así lo detalló el director general de investigaciones, Freddy Zarzosa. Se manejó bajo la figura de liberación bajo presión. Es el sentido de poder haber individualizado dentro de las 24 y 48 horas a todos los actores de este hecho violento. ¿Pero cuál fue la motivación para su secuestro? El tipo penal que se está investigando es un secuestro extorsivo y el tema de la motivación es netamente económica. 9 personas fueron detenidas, 3 de ellas ya presentaban delitos penales con anterioridad. Además, se aprendieron otros indicios que son parte del caso en más de 30 allanamientos efectuados. Se encontró en estos domicilios 5 granadas, 6 armas de fuego, 1.500 municiones, mechas detonantes 30, alimentadoras 4, 2 vehículos con los cuales también participaron en este evento.
Las indagaciones por parte de equipos especiales de la policía, incluyendo la Unidad Antisecuestro y Extorsión UNACE, se mantuvieron bajo reserva durante estos días, debido a la delicada situación de esta noticia que hizo eco a nivel internacional. Olga Velasco, Noticias 7. El gobierno nacional tiene identificadas 2 provincias donde se podría construir las cárceles de mega seguridad. La ministra de Gobierno y del Interior, Mónica Palencia, realizó este y otros anuncios importantes. Escuchemos. Ejecución del Plan Fénix. La etapa de prevención del delito tiene que ver con transformación de zonas, de recuperar el espacio urbano y de recuperar el sentido de ciudadanía responsable en todos y cada uno. Por eso es que en esta etapa de recuperación de los espacios se está articulando ya con Durán. Hemos obtenido, por ejemplo, en Durán que haya una donación de un espacio físico donde aspiramos la construcción de un cuartel intermedio. También con el alcalde de Guayaquil se está trabajando ya con mesas técnicas. Construcción de cárceles. Sería en Pastaza y en Santa Elena, pero aún no es una decisión final porque tendremos que construir, ojalá se avance el tiempo para cárceles intermedias, si no tendremos que tener una o algunas de máxima seguridad. Estrategias contra el financiamiento de organizaciones criminales. Ahora estará trabajando físicamente un representante de la Unidad de Análisis Financiero junto a un representante del Servicio de Rentas Internas. Esto es, cruzando información en tiempo real sobre el pago de tributos, delitos tributarios, el manejo del dinero en efectivo, porque sicario que no cobra, sicario que no mata. Caso Jorge Glass. Rechazar públicamente cualquier afirmación de posible acuerdo por impunidad que haya realizado el gobierno nacional con ninguna bancada. Y esto lo hago enfáticamente. La Policía Nacional del Ecuador, activamente y cumpliendo su compromiso con el país, ayudó en los operativos decididos por la Fiscalía General del Estado como correspondía, con absoluto secretismo. No se filtró información alguna por parte de integrante alguno de la Policía Nacional. Olga Velasco, Noticias 7. Y la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas decomisaron armas y explosivos al interior y exterior de las cárceles del país. En Cotopaxi, 2 reos que habían salido de la cárcel de La Tacunga fueron capturados al tratar de ingresar objetos prohibidos. Veamos. La cárcel de Cotopaxi está junto a una carretera, pues en ese punto se encontraron a 2 privados de la libertad que habían salido para ingresar objetos prohibidos al centro de rehabilitación social. A bordo de un vehículo, los sujetos junto a un tercer sospechoso trataban de guardar armas, explosivos, licores y dinero en 2 maletas. Cuando la policía los detuvo, contabilizó 3 armas de fuego, 235 municiones, 50 cargas explosivas, celulares y cocaína. Los 3 individuos fueron detenidos. Los 2 PPL habían sorteado los controles del pabellón de mujeres. Se visten de negro para mimetizarse en la oscuridad y aflojan las tuercas, las que existen en las mallas y acceden por ahí a la parte exterior. Mientras que en el centro de rehabilitación de Imbabura, en el norte del país, las Fuerzas Armadas desplegaron un operativo en su interior donde decomisaron teléfonos, celulares, explosivos, municiones y más armas. Todavía no hay una cifra oficial de los artículos requisados. En los centros de privación del país se ejecutan periódicamente operativos para evitar que los internos estén armados y realicen amotinamientos que en 2 años ya han cobrado más de 400 vidas en el sistema penitenciario. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. La mañana de este miércoles se registró la explosión de un tanque de gas de uso doméstico en el sector de La Argelia, al sur de Quito. Producto del siniestro, 4 personas resultaron afectadas, las mismas que fueron atendidas por miembros del cuerpo de bomberos y posteriormente trasladados a una casa de salud. La onda expansiva fue tan fuerte que destruyó la fachada de 3 casas del sector. Aproximadamente a las 5:30 de la mañana, el cuerpo de bomberos fue despachado al sector de La Argelia para que se atienda a una deflagración producto de acumulación de GLP. Efectivamente, al llegar las unidades se constató la presencia de 3 viviendas afectadas, de los cuales 4 pacientes han sido atendidos por ambulancias. Al momento, el cuerpo de bomberos está atendiendo a la emergencia
en conjunto con la administración municipal de Quitumbe y los ingenieros y técnicos estructurales. De esta manera también tenemos que recalcar la labor que está realizando el Cuerpo de Bomberos en conjunto con las instituciones municipales para poder solventar la emergencia aquí en el sector. El inicio de un nuevo juicio penal en contra del ex vicepresidente Jorge Glass está en manos de la Asamblea. Pues se necesitan 92 votos para que el Parlamento autorice a la función judicial enjuiciar a Glass por presunto peculado en la reconstrucción de Manabí. Esto tras el terremoto del 2016. Meses atrás, la Fiscalía solicitó al juez de la Corte de Justicia, Luis Rivera, que señale día y hora para la realización de la audiencia de formulación de cargos en contra del ex vicepresidente Jorge Glass y 2 personas más por el supuesto cometimiento del delito de peculado en las obras de reconstrucción en Manabí luego del terremoto del 2016. El 29 de noviembre pasado, el magistrado a cargo de la diligencia aceptó un requerimiento de los abogados de Glass para que sea la Asamblea la que emita un pronunciamiento respecto a si cabe o no un juicio penal al ex segundo mandatario sobre el amparo de lo que señala el numeral 10 del artículo 120 de la Constitución, el cual señala como una de las atribuciones del Parlamento autorizar con la votación de las 2/3 partes de sus integrantes el enjuiciamiento penal de la presidenta o presidente o de la vicepresidenta o vicepresidente de la República cuando la autoridad competente lo solicite fundadamente. Este tema se tratará en el Pleno de la Legislatura la tarde de este jueves. Ahora, ¿cuál es el meollo del asunto? Que Jorge Glass ya no ejerce las funciones de vicepresidente, y hay criterios legislativos de que no se requiere un pronunciamiento de la Asamblea y que el proceso penal debe seguir su curso. La Revolución Ciudadana piensa lo contrario con el siguiente argumento. Las cuestiones por las cuales se acusa presuntamente al ex vicepresidente Jorge Glass fue durante su mandato como vicepresidente de la República. Y que obviamente su voto será en contra de autorizar un nuevo enjuiciamiento penal a Glass. Es un ciudadano como todos, víctima de persecución política. Las bancadas de ADN y Partido Social Cristiano dijeron que apoyarán con sus votos para que la impunidad no campee. Y nuestra bancada, por unanimidad, ha decidido que tenemos que votar a favor del enjuiciamiento. Y aquí no hay impunidad. Aquí pasará lo que tenga que pasar de acuerdo a lo que la Asamblea decida. El problema es que para aprobar la autorización de enjuiciamiento se necesitan 92 votos. Si la Revolución Ciudadana se abstiene o vota en contra, Glass no podrá ser enjuiciado, ya que no se cumpliría con la votación mínima de su autorización para el juicio. El movimiento Construye tiene su estrategia. Presentar una resolución negativa, de rechazo, en donde se impida que se ejecute este punto del orden del día y se reenvíe y se devuelva a la Corte Nacional de Justicia esta supuesta petición de autorización. Para aprobar esta resolución se necesitan 70 votos. Si eso pasa, se entendería que la Asamblea ni rechazó ni autorizó el juicio penal y el proceso podría seguir su curso en la Administración de Justicia. Javier Ceballos, Noticias 7. Este jueves en la Asamblea Nacional se realizará el segundo debate del informe que busca reformar parcialmente el artículo 158 de la Constitución para formalizar el trabajo coordinado de las Fuerzas Armadas con la policía en el control antidelictivo en el país. El Pleno Legislativo sesionará la mañana de este jueves para conocer el informe para segundo debate del proyecto de reforma parcial al artículo 158 de la Constitución. En esencia, lo que se busca es que quede formalizado en la Carta Magna una cooperación permanente entre Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para el resguardo de los ciudadanos en materia de seguridad. Adrián Castro, legislador de la bancada oficialista ADN, explica que con esta reforma las Fuerzas Armadas podrán tener una participación más activa y constante en el combate a la inseguridad. Los límites estarán marcados por la ley y en el uso progresivo de la fuerza. Porque empujaremos esa enmienda por el bien del Ecuador, por el bien de todos los ecuatorianos, porque eso es lo que pide el pueblo. Este tema es uno de los pendientes del periodo parlamentario anterior. Para ese entonces, se planteó que la participación de Fuerzas Armadas en el control interno debe ser extraordinaria, excepcional, temporal, restringida, subordinada o complementaria al trabajo de la policía.
Hacer, obviamente, vigilancia en barrios y sectores complicados del país como Durán, como Guayaquil, Esmeraldas, Manta y otras ciudades que piden a gritos la presencia del cuerpo militar. A juicio del asambleísta Lucio Gutiérrez, ningún esfuerzo militar o policial será suficiente si los delincuentes capturados quedan libres por decisiones judiciales. Y por supuesto que hay que darle la herramienta constitucional a las Fuerzas Armadas para que en esta situación de inseguridad ciudadana nos protejan a los ecuatorianos. Bajo el contexto de la inseguridad que vive el país, en varias ocasiones Fuerzas Armadas y Policía Nacional han ejecutado operativos conjuntos, pero bajo el cobijo, en su mayoría, de estados de excepción. Hasta ahora, constitucionalmente, las Fuerzas Armadas están encargadas del cuidado de la soberanía e integridad territorial, y la policía es la responsable de la protección interna y control del orden público. Javier Ceballos, Noticias 7. La jefa de la bancada oficialista de ADN, Valentina Centeno, confirmó que la Asamblea tramitará el segundo proyecto de ley con el carácter de urgente en materia económica enviado por el Ejecutivo. Se trata de una iniciativa orientada a superar la crisis energética que soporta actualmente el país. El documento sería analizado por la Comisión del Régimen Económico, la misma mesa legislativa que tramitó la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, que ya está vigente tras su publicación en el registro oficial. Poder tener, aminorar los costos energéticos, poder tener políticas de autogeneración y sobre todo promover la generación de energía renovable. Pero vamos a mantener como concepto principal la autogeneración de energía, promover una transición a energía limpia, energía renovable y que podamos ser competitivos en materia energética reduciendo los costos. La vicepresidenta Verónica Abad recibió de manos del presidente de Israel, Isaac Herzog, las cartas credenciales que le habilitan para ejercer funciones como embajadora por la paz. Esto en el marco del conflicto bélico entre Israel y el grupo extremista Hamas en la Franja de Gaza. Con el cumplimiento de este acto protocolario, Abad está oficializada para realizar las acciones como representante del Ecuador en esa nación. La vicepresidenta viajó a Tel Aviv desde el 8 de diciembre tras el decreto presidencial que le delegaba como única función ser la embajadora extraordinaria y plenipotenciaria del Ecuador en Israel. Y atención, porque el gobierno estadounidense aceptó la liberación de Alex Saab, supuesto testaferro de Nicolás Maduro, quien estaba preso en ese país por desviar aparentemente 350 millones de dólares. La presunta red de corrupción de Saab habría llegado al Ecuador, según investigaciones. Llega desde un avión procedente de Miami. Quien se baja de este avión en Caracas no es cualquier persona. Y lo decimos porque al primero que saludó luego del encuentro con su familia es al presidente venezolano Nicolás Maduro. Se trata de Alex Saab, colombiano de nacimiento, pero vinculado estrechamente al régimen chavista. Y hoy el milagro de la libertad, el milagro de la justicia, se ha hecho realidad gracias a usted, señor presidente. Su cercanía con Maduro es tal que el mandatario de Venezuela entregó a 10 estadounidenses presos en Caracas a cambio de que Joe Biden lo liberara y le permitieran regresar a Venezuela, luego de estar al menos 3 años detenido en Estados Unidos. Ojalá se consiga el camino para un proceso de respeto, de tratamiento igualitario y de entendimiento entre los Estados Unidos de Norteamérica y la República Bolivariana de Venezuela. Hoy se ha dado un paso. Washington acusaba a Saab de lavar dinero al desviar 350 millones de dólares desde Venezuela, mientras que el gobierno de Maduro lo catalogaba como un diplomático ilegalmente arrestado, cuando en 2020 lo extraditaron desde la nación africana de Cabo Verde. Lo buscaron y lo sacaron a golpes desde el lugar donde estaba como casa por cárcel y se lo llevaron sin avisarle a los abogados, a la familia ni a nadie. La Fiscalía de Estados Unidos aseguraba que Saab era culpable de enriquecimiento ilícito, estafa agravada e importaciones ficticias. Esto último se vincula con el Ecuador. En el 2021, el en ese entonces asambleísta Fernando Villavicencio mencionaba que tenía elementos probatorios sobre las redes de Saab en el país. Ecuador
fue el escenario para uno de los mecanismos de lavado más grandes de la historia a través del sistema Sucre que fue creado durante el gobierno de Rafael Correa. El sistema Sucre de pago era un mecanismo utilizado en 2012 para el intercambio de exportaciones en la región, que Ecuador y Venezuela implementaron para enviar materiales de construcción por intermedio de la empresa Foglocons, de la que Saab era representante. Sin embargo, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea en 2021 determinó que las exportaciones eran ficticias. En 2010-2011 nos convertimos en los principales exportadores de pimienta negra, de fajas, de piezas dentales. Y también nos convertimos en el segundo exportador después de Estados Unidos de materiales de construcción que nunca llegaron a Venezuela. Su liberación actual es una muestra de la nueva posición del gobierno de Biden hacia Maduro y su administración. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. El Registro Civil implementa acciones para que las personas con discapacidad actualicen su cédula de ciudadanía, teniendo en cuenta que será el único documento que respalde su condición. ¿Cómo hacerlo? En la siguiente nota le contamos más. A partir de este 31 de diciembre, el carnet de discapacidad perderá validez en el Ecuador. Sin embargo, la cédula será el documento de respaldo, pero hay que actualizarla. Para deber de tener dos documentos, tenemos un solo documento en el cual está toda nuestra información. El proceso para actualizar la cédula es simple. La persona con discapacidad deberá acercarse a una agencia del Registro Civil. Solo necesita su número de identificación. Con esta información se desplegarán los datos. En caso de que la discapacidad sea de movilidad grave o muy grave, un familiar podrá hacer el trámite. Que acudan de manera directa a las agencias del Registro Civil a sacar su cédula, recordarles que no necesitamos nosotros un turno para hacerlo. Este proceso se ha llevado a cabo por más de un año. Sin embargo, de las 470,000 personas con discapacidad, no todos han hecho esta transición del carnet a la cédula. Por ejemplo, que están en la ruralidad o que tienen dificultad de movilidad. Por este motivo, el Registro Civil ha implementado las denominadas brigadas de cedulación móvil. Nosotros como Registro Civil nos desplazamos hacia el lugar a donde desean la obtención de la toma de fotos y huellas. Para solicitar una brigada, usted debe cumplir los siguientes requisitos. Un familiar debe entregar una solicitud por escrito con el formato que se encuentra en la página web del Registro Civil, entregarlo en físico o enviarlo al mail servicios@registrocivil.gov.es. Manuela Bedón, Noticias 7. Y el Consejo Metropolitano aprobó la ordenanza para actualizar los catastros de la capital. Con este proceso, ahora el 65% de los predios no pagarán el impuesto predial en 2024. En la siguiente nota les contamos los detalles. En Quito se actualizaron los catastros. El Consejo Metropolitano aprobó la ordenanza para dicho proceso, que es obligatorio según establece el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial. Como resultado, se vio un aumento en los avalúos de hasta el 3,85%. Así lo explicó la directora metropolitana de Catastro, Andrea Pardo. Lo que ha realizado es una actualización de la base catastral, es decir, hemos hecho ajustes justamente de la valoración del suelo, de las edificaciones y también de los adicionales. Esto causaría un aumento, disminución o que el valor de su avalúo se mantenga para este 2024. En los casos que se actualice la valoración de los predios, sí habrán ajustes, pero estos ajustes realmente no van a ser montos altos. Sin embargo, el 65% de los predios en la capital están dentro del rango de los $0 a los $70,000. Es decir, si es que una persona tiene un bien inmueble que esté valorado en menos de $70,000, en el ámbito tributario no va a terminar pagando justamente el impuesto predial. Dentro del avalúo también se identificó que el 11% de los predios están valorados entre los $700,000 con un centavo y los $100,000 y 6,081 inmuebles tienen una valoración de más de $1 millón. Esto representa el 0,60%. Actualmente no se puede acceder a la información sobre el avalúo de cada predio, ya que está en proceso de actualización la página web y se reactivará el próximo 1 de enero del 2024 para las consultas. Manuela Bedón, Noticias 7. 3 fundaciones sin fines de lucro ganaron incentivos económicos en el concurso sobre buenas prácticas para mejorar la educación en el país. El premio mayor se fue a Manabí y servirá para alejar a los niños y jóvenes de la delincuencia.
Por primera vez en el país se llevó a cabo el concurso de iniciativas ciudadanas por la educación Más Educados. Un espacio de reconocimiento a propuestas y buenas prácticas que contribuyan a mejorar la educación en zonas más vulnerables. Es importantísimo que la sociedad civil sepa que la educación también está en sus manos. Es decir, la convocatoria estuvo abierta a colectivos sociales, asociaciones, emprendimientos, organizaciones y gestores que presentaron diferentes propuestas desde reciclaje, arte, ayuda escolar, género, entre otras. Recibimos en total 36 postulaciones de colectivos y organizaciones ciudadanas de diversos rincones del país. La inclusión y apoyo a madres adolescentes embarazadas y el fortalecimiento de vínculos comunitarios se llevaron el segundo y tercer lugar. Nuestro trabajo es muy cercano con el Ministerio de Educación, con los colegios directamente, con los DECES, para asegurar que las chicas no abandonen sus estudios. Mientras que el incentivo económico de $5,000 fue para la Fundación Amano Manaba, que trabaja en un pueblo pesquero y cuyo proyecto consiste en desarrollar habilidades para tener a los niños y jóvenes alejados de la delincuencia. El programa Bosque y Mar busca dar capacitación profesionalizante en deportes acuáticos como el snorkel, el surf y el buceo. Esta iniciativa, liderada por la Alianza Público-Privada, busca posicionar la importancia de la educación de calidad en el país y la participación activa de la ciudadanía. Les contamos que en el norte de Guayaquil, en el Parque Samanes, se realizan actividades navideñas. El programa culminará este viernes con el encendido del árbol. El Parque Samanes de Guayaquil fue el escenario de un desfile de bandas la tarde de este martes, un evento que forma parte de la agenda de actividades navideñas que organiza el municipio de Guayaquil. Seguimos con el espíritu navideño aquí en Parque Samanes. Empezamos con un show donde va a estar Papá Noel, vamos a hacer concursos, vamos a tener música, va a estar la banda municipal y vamos a tener un desfile de bandas de gaitas y bastoneras. Los eventos son totalmente gratuitos, al igual que en otros sectores de la urbe porteña. Invitamos pues a toda la ciudadanía del norte, del sur, de todos lados de aquí de la ciudad, que vengan a Parque Samanes. Este parque se está reactivando, así como todos los sectores. Me siento bien, súper bien, orgullosa de lo que estamos haciendo con nuestro colegio. Sí, es bonito que los chicos participen en estos agasajos porque les encanta participar y, como quien dice, todo que salga bien en sus presentaciones y más que todo ahora en esta época de Navidad. Las actividades finalizarán este viernes con el encendido del árbol a las 18:30.